Relaciones de convivencia internacional. México tuvo su primera relación con el mundo occidental de manera violenta debido a la conquista española. Una vez tomada Tenochtitlan en la primera década del siglo XVI, se inició la relación colonial con la corona española, denominada así por tratarse de un estado monárquico. Los cambios ocurridos en el mundo occidental en el siglo XVIII influyeron en la mentalidad de los sujetos que, apegados al uso de la razón, cuestionaron el poder absoluto de los monarcas. Esto hizo que surgieran nuevas corrientes ideológicas que pusieron en tela de juicio el poder absoluto del rey. Los movimientos revolucionarios en Europa tuvieron resonancia en el continente americano. Las 13 colonias que Inglaterra tenía en Norteamérica lograron independizarse en 1776. Por otra parte, los ideales de la Revolución Francesa, 1789-1799, impactaban a todo el mundo, y la Nueva España encontró el momento propio para iniciar su proceso de independencia con la crisis que vivió España en 1808. Así que la nación mexicana se gestó en un proceso de descolonización, de independencia de España. En la Nueva España la población criolla se relacionó entre sí para buscar su propia independencia y se aliaron con otros territorios de América que también eran colonias. Sus primeras relaciones las tuvieron a través de las juntas supremas, instaladas en las capitales de los antiguos reinos que componían las monarquías. Se trató de cortes reales pero sin rey, que asumieron el lugar de este para representar a los pueblos en su ausencia. Los criollos, que eran los españoles. Los ideales del liberalismo anhelaban administrar sus propios territorios, elegir a sus autoridades así como libertad productiva y mercantil. Entre 1808 y 1826 consumaron la independencia a los territorios hoy conocidos como Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela y Chile. México alcanzó su independencia de España el 24 de agosto de 1821 a través de la firma de los Tratados de Córdoba, acuerdo entre el virrey Juan de O'Donoghue Agustín de Iturbide, jefe de las tropas insurgentes donde el primero aceptó la independencia. Ante este hecho México rompió relaciones con España, que inicialmente se negaba a reconocer la independencia de este país. Sin embargo, México quedó dividido en dos mandos que se disputaron el poder del nuevo Estado Nacional. Los que pugnaban por la monarquía deseaban organizar la nueva nación a la manera de España. Por ello el 21 de junio de 1822 impusieron a Agustín de Iturbide como emperador de México. Los republicanos, apoyados por el sector mestizo donde se encontraban Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Antonio López de Santa Anna y otros, se negaron a aceptar a Iturbide, redactaron la Constitución Republicana de 1824 y nombraron a Guadalupe Victoria como primer presidente y Nicolás Bravo vicepresidente de México, nombraron a Lucas Alemán secretario de Relaciones Exteriores. Este estableció contacto diplomáticos con otros países que reconocieron a México como país independiente. Se establecieron relaciones con los países de América Latina que recién se habían independizado, Chile, Colombia y Perú. Por otra parte, Lucas Alemán estableció acertadas relaciones económicas con las potencias europeas, presentando a México como un país de vasta riqueza natural. Logró el reconocimiento de Estados Unidos y de Inglaterra. En este país consiguió dos empréstitos por un valor de 32 millones de pesos, con lo que se pidió sostener a la República. Restableció relaciones con Alemania y Francia. Esta última, desde 1814, tenía inversiones en el país, pero ante los enfrentamientos prolongó el reconocimiento de México como país independiente hasta 1830. 2. Tratado de Paz y Amistad. Para acordar los límites entre México y Estados Unidos, firmado el 2 de febrero de 1848 en el estado de Querétaro. El conflicto por el territorio había iniciado en 1821 a causa de que el norte mexicano se pobló en su mayoría de estadounidenses. Esta guerra en un primer momento se debió a la promulgación de la ley del 6 de abril de 1830 que anexó a Texas a la Federación Mexicana, a la vez que se prohibió la entrada de estadounidenses a dicho territorio. Esto originó la rebelión de texanos que fue apoyada por militares norteamericanos. Después de una tregua en 1832 anunciada por el gobierno mexicano, las hostilidades menguaron. Sin embargo, la lucha se intensificó cuando los texanos se pronunciaron a favor de crear un estado independiente. Este hecho hizo que en 1835 el gobierno mexicano dictara una nueva ley que prohibía la venta de tierra en la zona fronteriza. Los texanos intensificaron sus intenciones y el 2 de marzo de 1836, en una convención realizada en Washington, se declaró la independencia de Texas nombrando a Burnet como presidente y a Lorenzo Zavala, conservador mexicano, como vicepresidente.
El presidente Miguel Barragán envió a Antonio López de Santa Anna a defender esta parte del país, pero fue apresado y llevado a Houston, desde donde ordenó el retiro de sus tropas para salvar su vida. Trasladado a Washington, se le ofreció indemnización y su libertad a cambio de la anexión de Texas a Estados Unidos, hecho que se consumó el 1 de enero de 1845. 3 años después se firmaron los tratados de paz que terminaron con el conflicto y México perdió el territorio de Texas, que pertenecía a Nuevo México y Alta California con una extensión de 2.400.000 kilómetros cuadrados. Este hecho fue una muestra del expansionismo norteamericano. 3. Tratado de la Mesilla. Firmado con Estados Unidos el 30 de diciembre de 1853 en la Ciudad de México. En este, México cedió al país del norte el territorio conocido como la Mesilla en los límites fronterizos. Se trató de un terreno compuesto de una estrecha franja del sur de Nuevo México, y casi la cuarta parte del sur de Arizona con un total de 76.735 kilómetros cuadrados, entre el este del río Bravo, al norte del río Gila y al oeste del río Colorado. En este tratado intervinieron Antonio López de Santa Anna, presidente de México, y Franklin Pierce, su homólogo de Estados Unidos. Y fue a cambio de un precio inicial de $10 millones. Sin embargo, cuando el Senado estadounidense ratificó la firma, solo pagó por este territorio $7 millones. Santa Anna, con dicho pago, pretendía superar la severa crisis económica en que se encontraba el país a causa de las pugnas internas y constantes guerras. En el año de 1857, con Comfort como presidente y Juárez como vicepresidente de la República Mexicana. Su proyecto económico requirió la desamortización de los bienes en manos de la Iglesia y de los grupos centralistas que seguían trabajando a la manera latifundista. Este hecho hizo que los bandos se enfrentaran en una guerra sin cuartel y que ambos buscaran apoyo en el extranjero para sostenerse en el poder. De ahí surgieron los tratados siguientes. A. El Tratado Mclane, Ocampo. Mediante este el presidente Juárez en 1859, otorgó a Estados Unidos privilegios a cambio de reconocimiento de su gobierno. Permitió el libre tránsito para pasar por el istmo los productos comerciales y garantizó los derechos de paso por 2 franjas de tierra mexicana. Una iba por el estado de Sonora, desde el puerto de Guaymas en el Mar de Cortés, hasta Nogales, en la frontera con Arizona, y la otra del occidental puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa pasando por Monterrey hasta Matamoros, Tamaulipas, al sur actúa de Brownsville, Texas en el Golfo de México. El gobierno mexicano se comprometió además a cuidar ese tránsito tanto personas como mercancías, y en caso de que México incumpliera con esta obligación, Estados Unidos podía libremente desplazar su protección a sus conciudadanos sin autorización del gobierno mexicanos. B. El Tratado de Montalmote. Fue firmado el 26 de septiembre de 1859 entre Juan N. Almonte, ministro de Gobierno conservador mexicano, y Alejandro Mon, comisionado de la reina Isabel II de España. Mediante este tratado México se hizo responsable de un pacto que en 1853 firmó Antonio López de Santa Anna para subsanar los daños causados por las guerras a los españoles. El Tratado Montalmonte fue convenido por el gobierno conservador, por lo que con la firma de este ganaron el reconocimiento de España. Así los conservadores eran apoyados por España y los liberales por Estados Unidos. En 1861 el gobierno liberal volvió a triunfar y ocupó la Ciudad de México. Después de 3 años de una presidencia itinerante por los estados de la República, este gobierno fue reconocido de inmediato por Rusia, Inglaterra, Francia, Bélgica y Ecuador. Sin embargo, Juárez comunicó un programa de austeridad económica que afectó a algunas potencias extranjeras y suspendió el pago de los préstamos que se habían hecho en México en el pasado por considerarlo necesario para organizar el país. Las potencias afectadas fueron España, Inglaterra y Francia. Los gobiernos de estas se reunieron y acordaron declarar la guerra al gobierno liberal y en 1862 desembarcaron en el puerto de Veracruz. El presidente Benito Juárez dio la orden estricta de no atacar a los invasores, los dejó avanzar hacia Orizaba, Córdoba y Xalapa para después llegar a un arreglo diplomático y pacífico con las 3 potencias con el fin de evitar la guerra. Este pacto se conoce como Acuerdos o Convenios de la Soledad. Pacto firmado por el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Manuel Doblado, y los generales Juan Prim de España, Dubois de Saligny de Francia y Sir Charles White de Inglaterra. Mediante este pacto las potencias aceptaron apoyar a México en su proyecto de restablecer la República para organizar al país y en su lapso de 2 años se reanudarían relaciones económico-financieras.
Sin embargo, este acuerdo fue violado posteriormente por Francia, que tenía intereses expansionistas hacia Europa, Asia y América, para hacer frente a Estados Unidos, que tenía las mismas intenciones. Así que con el apoyo de Napoleón III se dio la intervención francesa que terminó por imponer en México el imperio de Maximiliano de Habsburgo, apoyado por el grupo conservador que defendía el centralismo. Este imperio fracasó debido al apoyo que recibió el grupo liberal por parte de Estados Unidos y la resistencia de una buena parte de la población. Con ello, en 1867, Benito Juárez volvió a gobernar desde la Ciudad de México. Apoyado por un grupo de intelectuales liberales, se encargó de restaurar la República. Algunos de sus colaboradores fueron Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, José María Lafragua, José María Castillo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Matías Romero, Francisco Zarco, Gabino Barreda, Ignacio Luis Vallarta y Ezequiel Montes. De entre este grupo Sebastián Lerdo de Tejada fue nombrado vicepresidente y Matías Romero ministro de Hacienda. Este último promovió una serie de medidas para reformar la hacienda pública y encaminó la centralización administrativa y económica. El grupo de los militares que habían luchado por una nación libre y soberana fue integrado al gobierno con cargos menores. Entre ellos figuraron Porfirio Díaz, Vicente Rivas Palacios, Ramón Corral, Mariano Escobedo, Donato Guerra, Ignacio Alatorre, Sóstenes Rocha y Diodoro Corella. A partir de 1867 los liberales pusieron en marcha una serie de reformas políticas, sociales, económicas y culturales retomando el modelo estadounidense que había estado presente desde el momento mismo de la independencia, ya que los primeros insurgentes habían simpatizado con un gobierno basado en una república federada.